Hermanos, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video, que pues es la continuación pues de nuestro estudio de los evangelios, y estamos en la parte pre-experiencia pascual, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a revisar cuáles eran algunas de las costumbres o tradiciones o formas de aprendizaje, en este caso del pueblo y en este caso del equipo de nuestro Señor Jesucristo, que son sus apóstoles. Hoy hablaremos de la memoria y tradición, que es un elemento importante que debemos de comprender, porque cuando estudiemos ya cada uno de los evangelios, esto va a ser fundamental para comprender puntos que veremos más adelante. Hay un primer punto que es necesario comprender. Para los judíos, recordemos a Jesús cuando él hablaba de la ley y los profetas. Al decir la ley, bueno, se refería a la Torá, que no es otra cosa que la ley o el Pentateuco. Para los judíos, estudiar la Torá era fundamental, lo cual implicaba que tenían que hacer un gran esfuerzo para poder adquirir los conocimientos que la ley o la Torá les otorgaba. Claro que esto se generaba desde muy pequeños, desde niños empezaban a estudiar la Torá como algo fundamental para la vida. ¿Qué representaba para el pueblo o para el judío el estudio de la Torá? Bueno, que al estudiar la Torá, pues representaba pues más vida, una vida más plena, una vida más feliz, una vida llena de sentido, ¿verdad? Y sobre todo provocaba en el estudiante, pues deseo pues de investigar, de conocer más, de profundizar más. El estudiar la Torá implicaba para el pueblo más sabiduría, más capacidad de consejo, ¿verdad? Y claro, esto llevaría a tener un comportamiento más razonable frente a Dios. Así que entonces, para el pueblo, el estudio de la Torá era fundamental, porque todo aquel que adquiría el conocimiento de la Torá, bueno, se preparaba para la vida del futuro, es decir, para vivir mejor y sobre todo para tener una mejor relación con Dios. Era un estudio muy profundo, no era solamente a ver qué me aprendo. Si hoy el pueblo de aquel entonces nos observara, discúlpenme mis amigos, pero así es, como nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, pues sí recibiríamos grandes críticas porque ellos se concentraban de una manera extraordinaria, con mucha profundidad al estudio de la Sagrada Escritura y en particular del estudio de la Torá. Ahora bien, ¿cómo iniciaba este estudio? Bueno, todo esto inicia desde que estaban pequeños, ya están más pequeños. Los niños, ya desde pequeños, los padres de familia los introducían a las lecturas de la Torá, algunos conceptos fundamentales, credos fundamentales, ¿verdad? Que iban quedando en sus corazones desde pequeños, ¿verdad? Con todas estas narraciones, por ejemplo en Pascua, ¿verdad? La celebración de Pascua, se hacía alusión del por qué hacemos esto, y el padre se explicaba con mucho entusiasmo y con mucho cariño esta parte de la Torá, o sea, de la ley. El niño iba aprendiendo desde pequeño que todo esto que él escuchaba de la Torá, pues representaban revelaciones divinas. Era Dios quien hablaba. Vean esta imagen, estos niños observando a lo lejos los rollos, es decir, la escritura,
y ellos conscientes por la enseñanza que recibieron de sus papás de que es una revelación divina. Por lo tanto, entonces, cuando se promovía, se exigía incluso el estudio de la Torá, era porque había objetivos, ¿no? Había proyectos de vida que tenían que ver con el estudio de la ley. ¿Para qué? Para que de esta forma, leyendo y estudiando, se pudieran realizar actos de piedad, se pudieran realizar las acciones religiosas, y también, claro, entender que el estudio de la ley o del estudio de la Torah, pues no se trataba de un estudio general, sino que se trataba de un estudio religioso. Porque a lo mejor corremos el riesgo de pensar que cuando los vemos estudiar a ellos, estudiaban matemáticas, estudiaban... No. El estudio representaba la ley que les iba a llevar a una mejor comprensión de cómo comportarse con Dios, observando sus leyes a través de los actos de piedad. Entonces, claro está que definitivamente sí recibían otra formación, pero principalmente el estudio de la ley iba basado en el estudio de la práctica religiosa, ¿verdad? Por eso entonces se hace necesario tocar este punto que es muy importante, que es el punto de la memoria. ¿Por qué motivo? Bueno, porque en aquel entonces tener un papel, una pluma, pues era difícil. Contar con libros, pues no se diga con internet o con una memoria o un USB, pues no, sino que el aprendizaje, el estudio, se basaba principalmente en ¿qué? En la memorización, la memoria. Para el pueblo, y nosotros lo podemos ver con nuestro Señor Jesucristo, que utiliza, por ejemplo, las parábolas, que utilizaba textos del Antiguo Testamento, que con ciertos rasgos y características que él sabía que el pueblo ya conocía, porque desde pequeños fueron memorizando acontecimientos que quedan en la mente de todo el pueblo. Por eso la memoria va a ser fundamental. Hoy se me hace que a nosotros nos falta mucho de esto, ¿verdad? Hay muchas personas que somos muy malos para memorizar, se nos olvidan mucho las cosas, entonces imagínense qué difícil sería para nosotros, por ejemplo, aprendernos todo un libro, puesto que decimos, pues no tengo memoria. ¿Por qué? Porque utilizamos otras herramientas que ellos no tenían. Pero para ellos el memorizar era fundamental. Eh, por lo tanto, vemos que entonces existía una pedagogía popular que se utilizaba para memorizar, y esto se daba en la casa paterna, primero en casita, luego en la sinagoga, y después quienes eran ya, pues, que eran duchos para esto, o sea, que reflejaban que tenían toda esta capacidad para ir más allá, que eran los que luego aspiraban a ser doctores de la ley, por esa capacidad tan grande de memorizar, bueno, pasaban a las escuelas elementales. Y entonces el memorizar partía entonces desde la casa paterna, donde los papás transmitían a sus niños, a sus hijos, pues estos grandes credos que tenían los judíos, que tenía el pueblo, ¿verdad? Y entonces el papá explicaba y el niño iba aprendiendo, pero de memoria. Posteriormente, cuando ya el niño, que casi siempre era después de los 13 años, podía ya participar ya en un siguiente nivel, que es la sinagoga, donde se reunían los hombres, principalmente, ¿para qué? Pues para estudiar la Sagrada Escritura, para recitarla, para reflexionarla, y entonces aquí ya el niño que aprendió primero en casa pasaba entonces a la sinagoga. Posteriormente, quien ya destacaba, quien ya
pues se le veía aspiraciones más grandes, bueno, pasaba a una escuela elemental. Bueno, podríamos decir que Pablo, pues yo creo que fue algún miembro destacado de una de estas escuelas elementales y muchos otros que podemos nosotros encontrar en las Sagradas Escrituras. Podemos ver entonces que después de la casa paterna, después de la sinagoga, pasaban entonces ya a este otro nivel. Digamos, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Y claro, lo que sí yo quiero destacar en estos tres momentos de la pedagogía que utilizaban ellos, hay un elemento que es fundamental, que es la memoria, el memorizar. Memorizar, eso era fundamental. Y fíjense qué interesante cómo manejaban ellos, que primero había que aprender de memoria, ya luego entenderemos y luego les explicamos, pero lo primero era aprender de memoria. Por eso, mis hermanos, entonces nosotros vamos a encontrar en los evangelios eh, bastantes perícopas, encontraremos también bastantes dichos de Jesús, historias de nuestro Señor que contó, las parábolas, etc. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el pueblo, sus mismos discípulos, tenían esta habilidad de memorizar. Memorizar. ¿Se imaginan si no tuvieran esta habilidad adquirida desde la casa paterna? Pues iba a ser muy difícil que conservaran, como dijimos en el video anterior, pues dichos, frases, acontecimientos, esos diálogos con nuestro Señor, pues no los tendríamos, simple y sencillamente porque a lo mejor dijeran los apóstoles, tenemos memoria de teflón, pero no fue así, porque la experiencia del pueblo, la costumbre, la tradición del pueblo, se basaba entonces en qué? En memorizar, en memorizar. Esto nos va a llevar entonces a que los escritos de los evangelios, pues no es otra cosa, como ya dijimos, que una explicación, un compartir esa experiencia pascual, basada principalmente en todo lo que vieron y escucharon y que quedó grabado en dónde? En su memoria, en sus memorias. Bueno, mis hermanos, entonces yo quisiera con esto, bueno, que hagamos un ejercicio, digo, pues para darnos una idea de cómo los discípulos de Jesús y en aquel tiempo se vivía esta experiencia de la memorización. Les voy a pedir a todos que a ver si es cierto, vamos a tratar de aprendernos de memoria un pasaje de la Escritura, de la Sagrada Escritura, que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, del 11 al 32. Los reto a que lo lean y se lo aprendan de memoria. Se lo aprendan de memoria y que tengan esa capacidad de contarlo, incluso de manera literal. Ya que si no se puede literal, bueno, pues al menos con los grandes rasgos. Pero yo quisiera que primero se situaran en aquel tiempo, ¿no? Que dijeran ustedes, escuchamos a Jesús contar esto que ustedes van a leer y cómo Jesús, si lo contó una vez, cómo el pueblo y cómo los mismos apóstoles se lo van a aprender rápido, así, ¿por qué? Por esa capacidad de memorizar, memorizar. Qué interesante va a ser cuando revisemos en todos los evangelios pensando, ¿verdad?, en que gran parte de esta información es gracias a toda esta memorización que tuvieron los discípulos de Jesús. Bueno, mis hermanos, les encargo esa tarea. Visto, ruego a Dios por ustedes, pidan por mí y por mi familia. Que Dios me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.